Hola, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. ¿Qué gracias por tal? invitarme a hablar. No, gracias, Un gracias a usted. gusto. Bueno, hoy se celebra el Día del Parkinson, fecha importante principalmente para difundir información que la gente conozca un poco más de esta enfermedad. Sí, sin duda es muy importante eso porque es lo que permite justamente llegar a un diagnóstico temprano. Ujú, Sí, ujú. y es importante eso, tener el diagnóstico temprano. Sí, claro, claro porque eso permite que se comiencen con tratamientos, sobre todo farmacológicos, en forma más temprana y eso mejora mucho la calidad de vida de la persona, ¿sí? Ujú. Sobre todo en primeras etapas de inicio de un tratamiento, el enfermo de Parkinson puede tener una vida prácticamente normal. Todo Sí. depende de la severidad del cuadro, ¿no? Pero por las líneas generales es así. Ujú. Doctor, ¿cuesta mucho tiempo, lleva mucho tiempo el diagnóstico o generalmente se da en forma rápida, pensando en la importancia del diagnóstico precoz fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, de hecho la enfermedad de Parkinson es uno de los pocos, o de los, sí, de los pocos, las pocas enfermedades neurológicas que se diagnostican en forma clínica. Esto quiere decir que por ahí vamos a hacer alguna imagen del cerebro como una resonancia, pero va a ser para descartar otras causas. O sea, no nos confirma el diagnóstico, sino que lo que nos confirma el diagnóstico es que el paciente nos Ujú. cuente los síntomas que tiene, que generalmente puede ser un temblor de reposo, puede ser rigidez, pero el síntoma principal que siempre tiene que estar es la lentitud de movimiento, Sí. que eso suele empezar de un solo lado del cuerpo por lo general y después con el tiempo compromete en forma bilateral. Y después con el examen neurológico, bueno, uno confirma la presencia de estos signos y prácticamente con eso ya es suficiente para hacer un diagnóstico. Ujú. Bien, ¿En bien. cuánto tiempo avanza la enfermedad del Parkinson si no es tratada? Eso también es una buena pregunta porque va a depender de las formas de la enfermedad de Parkinson. Hay enfermedades de Parkinson que tienen mucho temblor, otras que no tiemblan nada y son muy rígidas. Entonces depende y no se sabe con precisión. Hay un abanico muy grande de presentaciones Ujú. entre estos extremos que mencioné, Sí. pero por líneas generales, por ejemplo, si empieza una persona más joven, que tenemos parkinsonismo de inicio temprano, que son alrededor de los 40 años, inclusive antes, es más probable, pero creo yo por el tiempo de vida que tiene la persona, que llegue con mayor limitación funcional hacia edades mayores, no sé si llega a los 70, 80 años, que una persona que empieza en el promedio habitual, que son los 65 años. Ujú. Así como en lo contrario, cuando, por ejemplo, comienza a los 80 años una enfermedad de Parkinson, generalmente son cuadros muy leves, muy benignos, que funcionan muy bien con la medicación. Bien, Ujú. bien. ¿Cómo impacta el diagnóstico del Parkinson no solamente al paciente, sino también a su familia, al entorno social? Sí, seguramente impacta y le genera un cambio muy grande, sobre todo si la persona tiene esta dependencia para algunas actividades básicas. Por ejemplo, si el paciente progresa a una etapa que le cuesta caminar, que le cuesta comer, vestirse, necesita una gran demanda, necesita cuidadores, y si la familia no puede, bueno, eso también tiene toda una implicancia en lo que es la economía, la organización de la familia. Pero sí es importante y por eso siempre hay que hablarlo. Sí, Ujú. Llega un sí. punto que la familia, dependiendo de la cantidad de miembros que tiene la familia, se sobrecarga al cuidador y también le genera estrés, ansiedad, depresión a la persona que está con el enfermo de Parkinson. Para la persona que está diagnosticada con la enfermedad del Parkinson, ¿es importante incluir el deporte automáticamente o que siga con su vida normal deportiva? Sí, sin duda siempre cuando pueda hacerlo, siempre está recomendada la actividad física en el Parkinson. Es una de Ujú. las cosas que más permite seguir funcionando, por decirlo así, normalmente. Ujú. ¿Cuáles son los avances significativos que se han dado en los últimos tiempos con respecto al tratamiento? Porque, bueno, una enfermedad que por ahí algunos no conocemos demasiado, está un actor conocido que tiene Parkinson, y Sí. digo, algunas referencias tenemos, pero ¿hay avances? Sí, depende, en algunos aspectos sí, por ahí el fármaco más que más se utiliza y que más potencia tiene es la levodopa, que es un fármaco que se descubrió en los años 60, que van apareciendo formulaciones y formas de tomarlo más novedosas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie de, como si fuera una ortodoncia, una especie de prótesis para los dientes, pero que tiene pegado a eso una cápsula que libera lentamente una forma de levodopa especial que se absorbe por las mucosas.
entonces eso está continuamente liberando y es mejor que tomarlo en forma, por ejemplo, cada 4 horas durante el día, como se hace hoy en día con las presentaciones que tenemos para tomar por vía oral. Sí. Eso es como más novedoso, pero es la misma levodopa que va mutando, van cambiando y le van mejorando para que se absorba mejor. Porque básicamente es por eso, ¿no? El Parkinson ocurre por un déficit de dopamina. Sí. Después tenemos la parte de terapias avanzada, que es la cirugía funcional, el implante de un estimulador cerebral profundo, que no es nada nuevo, pero se hace, en Argentina se hace. También el uso de la bomba de apomorfina. La apomorfina es una molécula con la misma potencia que la levodopa. Es parecido porque es de la familia de la morfina, pero no tiene nada que ver con los efectos analgésicos. Y le da el beneficio de estar recibiendo en forma continua por vía subcutánea. Entonces el paciente no tiene que estar tomando tanta medicación, puede moverse sin fluctuaciones. Esto digo porque hay una parte en la enfermedad de Parkinson donde la persona es como que está encendida y está apagada porque empieza a fluctuar el efecto y la absorción de la levodopa. Entonces eso le deteriora muchísimo la calidad de vida. Sí. Y después también hay en investigación, por supuesto, terapias génicas y demás, que eso todavía no hay nada que esté disponible comercialmente, sino que para algunas formas de Parkinson genéticos puede ser de utilidad hacer ese tipo de tratamientos, pero todo eso está en líneas de investigación. Ajá. ¿Diferencia o discrimina sexo y edad? ¿Cómo, perdón? Si discrimina el Parkinson edad y género. No. Si bien hay algunos trabajos que por ahí demuestran que es un poco más común en los hombres, pero la verdad que es muy parejo. Sí, no. Por sexo y edad no podemos decir que es más frecuente en uno de ambos sexos. Ajá. Y por la edad, sí, la mayoría está entre los 60 y 65 años, pero tenemos casos, como mencioné, menos de 30 años, 30, 40 años, o después en los 80 también. Sí, ¿es más tratable o avanza más rápido cuando es más joven? ¿Cómo sería? Claro, cuando más joven también va a depender del fenotipo de Parkinson que tiene, o sea, de cómo se presenta, si tiene más temblor o si tiene más rigidez, pero se cree que es por el tiempo de vida que tiene la persona que vive más años con la enfermedad. Entonces vemos fases mucho más avanzadas que una persona que empieza más tarde. Se cree que también eso tiene mucho que ver. Bien, desde su experiencia como neurólogo, ¿qué mensaje le daría a aquel que, acaba de recibir este diagnóstico? Bueno, primero que nada la enfermedad de Parkinson no es el final de un camino, un callejón sin salida, sino que es una forma que se le presentó a la vida para poder transitarla. Parkinson permite hacer muchas cosas, reinventarse, poder crear cosas, adaptarse. Hay tratamientos, si bien no tiene una cura, hay tratamientos que permiten hacer esto, que uno trata de llevar a que la persona haga la vida lo más normal posible, ya sea en su actividad laboral, en lo que sea deporte, en lo que quiera hacer. Pero yo creo que siempre el mensaje que hay que dar es un mensaje de esperanza, en el sentido de que pueden aparecer, tal vez, no sé si la cura, porque sería como muy... sería lo ideal, ¿no? Pero sí que aparezcan terapias nuevas y que mantenga más tiempo los síntomas, y porque la persona con Parkinson, de hecho, tiene una sobrevida prácticamente igual a la de la población, salvo se complique, pero digamos la esperanza de vida es prácticamente igual que la población. Pero el mensaje es eso, es un mensaje de que no hay que quedarse, hay que empezar a moverse. Si uno tiene el diagnóstico de Parkinson, tiene que empezar a hacer algún tipo de actividad física si no lo hacía, y si lo hacía, hacerlo más tiempo. Eso ayuda muchísimo. Inclusive es una de las cosas que ha demostrado que redujo las chances de desarrollar Parkinson en un trabajo el año pasado, un trabajo grande que se había hecho en Estados Unidos, que la actividad física es una de las pocas cosas que permite que se reduzca las chances de que aparezca Parkinson, y si aparece, tiene una mucha mejor vida la persona que la realiza así en forma frecuente e intensiva. Muchos tenemos la referencia de Michael Fox, el protagonista de Volver al Futuro. ¿Esa es una referencia del Parkinson o es una de las maneras en que se presenta? Porque automáticamente uno lo vincula, y está bueno aclararlo. Sí, es una de las formas en las que se presenta. Yo por ahí no conozco en detalle cómo es la enfermedad, yo entiendo de Fox, ¿no? Entiendo que tenía una forma con mucho temblor, él tiene un estimulador cerebral profundo, pero él empezó muy joven, es un ejemplo de parkinsonismo muy joven, creo que fue antes de los 30 años inclusive que comenzó, y ahora tiene
no sé si tiene cerca de 60, o sea, ya tiene como más de 30 años de enfermedad de Parkinson. Correcto. Entonces estamos viendo etapas que por ahí uno no ve una persona de mayor edad. Por eso es importante, digo, aclarar, teniendo en cuenta que la referencia mundial es justamente este actor, ¿no? Claro, no, hay enfermedades de Parkinson que se limitan a tener un temblor muy leve, una lentitud muy leve de movimiento en una parte del cuerpo, o sea, en la parte derecha e izquierda, y se mantiene así casi sin cambios por muchos años y no progresan, parecería que no progresan. Y hay otras formas que son muy agresivas y que en poco tiempo hay mucha rigidez, se necesita cambiar de medicación, necesitan avanzar a terapias avanzadas, más avanzadas, sí. Bien. Doctor, muchísimas gracias también por los consejos y espero que sirva para que algunas personas que por ahí tienen algún síntoma que usted decía al principio, se acerquen y realicen estos controles. Tomado a tiempo es importante. Sí, sin duda, porque el diagnóstico a tiempo justamente permite esto, o sea, porque si la persona se aguanta para no ir a la consulta y tiene mucho temblor y se empieza a quedar lento o tiene dificultad para caminar, todo esto lleva a que se retrase el diagnóstico y que esté viviendo mal, básicamente es eso. Bien. Muchísimas gracias, que tenga excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego. El doctor Carlos Barros Martínez es neurólogo. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson y es importante que abordemos este tema, que tratemos principalmente para llegar a nuestros oyentes y televidentes también y que tomen conciencia de controlarse y de la actividad física también. Sí, que es importantísimo. Pausa primera, ya venimos.